Sean todas y todos bienvenidos al ciclo de conferencias Arquitectura Tradicional y Nuevos Materiales, desarrollado en el marco de la primera Expo Feria Innova Materiales de la Universidad Nacional de Loja. Este evento académico reúne a profesionales, investigadores, docentes y estudiantes para reflexionar sobre la importancia de repensar la arquitectura desde la sostenibilidad, la innovación y el respeto por los saberes constructivos tradicionales. Hoy la Universidad Nacional de Loja abre este espacio para diálogo e intercambio de conocimientos, donde la experiencia, la investigación y los nuevos materiales se convierten en herramientas para construir un futuro más sostenible. Saludamos con especial referencia a las autoridades e invitados que nos acompañan en esta jornada académica. La doctora Diana Veitimilla, directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 7. Nuestros señores decanos de las diferentes facultades de la Universidad Nacional de Loja. Nuestros conferencistas invitados, los arquitectos del Colegio de Arquitectos de Loja, los directores de las diferentes carreras de nuestra alma mater, invitados especiales, estudiantes y público en general. La arquitectura tradicional no es el pasado, es la acumulación de soluciones sostenibles probadas por el tiempo. Para dar inicio a este importante evento académico, invitamos a la doctora María José Valdez Ulloa, directora del Grupo de Investigación Innova Materiales, quien nos ofrecerá las palabras de apertura. Expo Innova Materiales por parte del Grupo de Investigación en Nuevos Materiales. Hoy nos reunimos para reflexionar, para compartir y conocer propuestas que responden a uno de los más grandes desafíos: cómo crear, cómo diseñar, cómo construir de manera responsable en un entorno y generaciones futuras. En este espacio académico integra la participación de docentes investigadores, estudiantes, profesionales invitados y representantes de las diversas áreas, quienes desde su experiencia nos brindan una visión internacional, y por supuesto a ustedes, estimados estudiantes, que con creatividad y dedicación se han convertido en los protagonistas de esta propuesta y apuesta por un futuro distinto, un futuro sostenible. Nuestro mayor agradecimiento especial a quienes han hecho posibles esta jornada, a nuestras estimadas autoridades de la universidad hoy presentes, al equipo de investigación que conforma el Grupo Innova Materiales, a los conferencistas nacionales y, por cierto, a ustedes, estudiantes, que con creatividad y dedicación se han convertido en el protagonista de esta propuesta para formar un futuro distinto. Les invitamos a vivir este ciclo de conferencias con apertura, entusiasmo y espíritu crítico, a dejarse inspirar por nuevas ideas y seguir construyendo así, desde la academia, soluciones reales para nuestro territorio. Sean todos y todas cordialmente bienvenidos a este espacio que celebra el conocimiento, la innovación y la transformación de materiales. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención
Invitamos a la doctora Diana Ventimilla, directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 7, a compartir su mensaje en el marco de este ciclo de conferencias. Bienvenida. Espacio de reflexión de la arquitectura tradicional vernácula con la finalidad de promover la conservación y salvaguardia de nuestro legado cultural y patrimonial, como parte de la nueva visión a los diferentes planes de gestión y desarrollo sostenible en los territorios que aún conservan la cultura, las tradiciones, el patrimonio cultural relacionados con la investigación, el conocimiento es un aporte al desarrollo sectorial en el ámbito de la identidad cultural y la recuperación de técnicas tradicionales enmarcadas a las nuevas miradas del quehacer de la arquitectura moderna. La colaboración estratégica entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Universidad Nacional de Lima, formalizada a través de su convenio marco de cooperación interprofesional y de innovación, como también de prácticas interprofesionales, es fundamental para transformar el patrimonio en un objeto de estudio científico y social, permitiendo que la academia sea el motor que valide y actualice los saberes técnicos tradicionales. Porque hablar de la arquitectura vernácula es hablar de sabiduría a una escala. Es entender como nuestro mayor ingeniero de clima, el relieve, los diferentes materiales de la zona, para crear espacios de convivencia tradicional, así como contemporáneos, que contribuyen a la conservación de lo que es el patrimonio cultural identificado, es mantenerlo vivo a este patrimonio. En este ciclo de conferencias nos proponemos explorar esas ideas y espacios que han sostenido nuestra identidad, analizando cómo esa herencia puede y debe dialogar con los desafíos de la modernidad. Dar a conocer las diferentes intervenciones que se han realizado a través de las guías de gobierno por algunos de los profesionales beneficiarios de los proyectos arquitectónicos en los cuales están puestos en valor para la comunidad. Entre ellos podemos destacar la restauración del monasterio de las Madres de los Evangelistas aquí en la ciudad de Loma, así como la restauración de la Victoria Casa Comunal de Congreso de San Luis. Y también proyectos que se han desarrollado en Zaragoza. Gracias a esos recursos no responsables dados por el Gobierno Nacional y a través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Como reflexión, este evento busca ser una semilla, deseando que cada ponencia y cada diálogo fortalezcan el compromiso de preservar nuestro patrimonio cultural y cultural, no como un espacio estático, sino como un organismo vivo que late al ritmo de su tiempo, además de fomentar en ustedes la nueva generación de profesionales comprometidos con la identidad cultural. Les invito a disfrutar de esta jornada de aprendizaje y a renovar juntos el orgullo de pertenecer a una tierra que es por derecho propio un tesoro de la nación. Agradecemos nuevamente profundamente tanto a los ponentes que nos van a acompañar el día de hoy, ya que sus ideas van a fortalecer este compromiso, el compromiso que debe ser un orgullo para nuestro patrimonio, ya que ustedes jóvenes son la generación en la cual se va a desarrollar lo que es el patrimonio arquitectónico, las diferentes técnicas y sistemas materiales tradicionales. Muchísimas gracias. Agradecemos la valiosa intervención de la doctora Diana Ventimilla.
Conservar el patrimonio también significa aprender de las técnicas, materiales y conocimientos que han resistido en el paso del tiempo. A continuación, damos paso al moderador de esta jornada académica, el magíster Marco Antonio Ortega Malagatos, arquitecto y magíster en ordenación territorial, investigador acreditado por la CENESID y especialista en docencia para arquitectura y urbanismo. Cuenta además con formación como especialista en coaching neurolingüístico y ha participado en intercambios técnicos investigativos internacionales en Tecnalia, Bilbao, España. En el ámbito profesional y de gestión se ha desempeñado como exdirector regional y analista del patrimonio natural del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, así como técnico y director del Centro Histórico de Loja. Actualmente combina su experiencia en docencia universitaria, investigación, consultoría y gestión de proyectos relacionados con el patrimonio y el desarrollo territorial. Con este importante perfil académico y profesional, le damos la más cordial bienvenida al magíster Marco Ortega Malagatos, quien a partir de este momento dirigirá el desarrollo de este ciclo de conferencias. Muchas gracias a todos, bienvenidos y un saludo especial a todos los presentes. En esta mañana vamos a compartir experiencias de profesionales que han hecho su labor constructiva arquitectónica a través de las líneas de fomento que el Ministerio de Cultura y el Estado ecuatoriano han invertido en ciertos sectores y ciertas comunidades. Las tres primeras conferencias serán experiencias en diferentes territorios. La primera será en San Botillo, la segunda será en Loja y la tercera en el cantón de Saraguro. Y la cuarta será producto de la investigación que han hecho profesionales de la Universidad Nacional de Loja, en el que vamos a compartir esos conocimientos. Antes de empezar, los compañeros de protocolo les compartirán una tarjetita que son para hacer las preguntas. Quisiera, de alguna manera, que conforme se genera el desarrollo de cada conferencia, puedan establecer las preguntas. Los participantes conferencistas tendrán una duración de 15 minutos para cada presentación. Una vez terminadas las 4 ponencias, obviamente que nos acompañarán en la parte de adelante y se podrán realizar las preguntas planteadas. Asimismo, los compañeros de protocolo recogerán las preguntas para hacer el seleccionamiento y poder filtrar aquellas interrogantes y realizarles a los ponentes. De esta manera, bienvenidos a esta mañana de conferencias. Primera feria Expo Innova Materiales, proyectos que forjan profesionales sostenibles. Ciclo de conferencias en arquitectura tradicional y nuevos materiales. Es importante hacer una introducción indicando que la arquitectura vernácula y tradicional es construida por propios usuarios, es decir, sin arquitectos, que de alguna manera sus conocimientos fueron transmitidos de generación en generación, enfocándose en la funcionalidad, práctica, materiales locales y técnicas empíricas. La arquitectura vernácula es aquella construida por las comunidades locales, utilizando conocimientos transmitidos de generación en generación, materiales disponibles en las zonas, técnicas adaptadas al clima, cultura, necesidad y lugar. Y no depende necesariamente de arquitectos profesionales, sino de la experiencia colectiva de la población. Se caracteriza por responder de manera natural al entorno físico y social, integrando tradición, funcionalidad y sostenibilidad. La conservación de la arquitectura vernácula busca proteger las edificaciones y técnicas tradicionales que poseen valor histórico-cultural. Este proceso implica preservar tanto los materiales y sistemas constructivos originales como la relación de las construcciones con su entorno y contexto cultural. Para dar la primera presentación, hacemos nuevamente una introductoria del ponente. Licenciada Samantha Sanz Valderrama. Nos va a contar acerca de la rehabilitación de la escuela y capilla del barrio El Progreso
del Cantón Zapotillo. Bióloga de origen mexicano con especialización en bioarquitectura. Cuenta con una sólida trayectoria en gestión ambiental, permacultura y construcción con tierra en proyectos de impacto social en México y en Ecuador. Su enfoque interdisciplinario combina la investigación científica con el patrimonio construido y el manejo sostenible de recursos. Destaca por su liderazgo con el diseño participativo con comunidades rurales, integrando saberes tradicionales con la planificación técnica y la supervisión de obras de arquitectura vernácula. Es parte fundamental del proyecto ganador de las líneas de fomento para la rehabilitación de la antigua Escuela y Capilla del Progreso en el Cantón Zapotillo, una iniciativa que fusiona la conservación patrimonial, el desarrollo del turismo comunitario y la transferencia del conocimiento local. Damos la bienvenida a la licenciada Samantha Sanz Valderrama con un fuerte aplauso. Vernácula, muchas veces pensamos en técnicas antiguas o en formas tradicionales de construir, pero en realidad estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando de una forma de habitar el territorio. En lugares como Zapotillo, en la provincia de Loja, que es donde se desarrollan los proyectos que voy a presentar, la arquitectura no responde a una tendencia o a una decisión estética. Responde al clima, a la disponibilidad de materiales y a las dinámicas de vida de la comunidad. Es una arquitectura que no se diseña desde el escritorio, sino se construye desde la experiencia. Hoy quiero compartir dos intervenciones realizadas en el barrio El Progreso, en la parroquia Casaderos. La escuelita de barro, hoy casa comunal, y la antigua iglesia del barrio. Más que dos proyectos aislados, fueron parte de un mismo proceso territorial y comunitario. Es importante siempre para cualquier proyecto tener una buena lectura del territorio. Esto nos permite comprender mejor las necesidades. El territorio donde se desarrollan estos proyectos es un bosque seco con temperaturas elevadas y lluvias estacionales. Aquí la accesibilidad es por medio de caminos de terracería, no hay vías asfaltadas y cuando es temporada de lluvias, algunos de estos caminos pasan por quebradas que están inundadas, entonces se dificulta la accesibilidad al barrio. Además, sí hay transporte, hay un bus que lleva directo al Amor. Este bus sale una vez al día y a pesar de que Mangaurco es uno de los lugares más cercanos al barrio Progreso, la conexión con el Amor es mucho mejor por este medio de transporte. En este contexto, los materiales no son industriales, son materiales, tierra, madera, fibras vegetales, y a partir de estos recursos se desarrollan sistemas constructivos como el bareque y el toscón. Estos sistemas no son precarios, al contrario, son altamente eficientes. Permiten un confort térmico natural, regulan la temperatura interior, protegen de la lluvia y están perfectamente adaptados a las condiciones del entorno. Estas técnicas no se mantienen por tradición únicamente, sino porque funcionan, porque han sido probadas por generaciones.
Entender la materialidad es entender por qué responde directamente al territorio. En este caso, trabajamos con maderas locales como guayacán, hualtaco, guápala y barbaza, que tienen propiedades naturales de alta resistencia y durabilidad frente a la intemperie, lo que las hace ideales para las condiciones del bosque seco. En los dos proyectos, este tipo de construcciones nos permite reutilizar casi todos los materiales. En estos dos proyectos se reutilizó la madera, por lo tanto no se talaron ningún guayacán, ningún hualtaco, además de que están en protección. En cambio, la guápala, por ejemplo, fue extraída de manera controlada con los permisos correspondientes y transportada unos tramos de bosque seco mediante burritos y después a un vehículo que lo llevaba a la obra. Esto también responde a la lógica constructiva del lugar. La guápala es una planta que tiene muchas ramificaciones y estas se podan únicamente porque lo que queremos son las varas. Esto no implica, es una poda, lo cual no implica afectar la planta o matarla. Además, estos materiales no solo cumplen con una función estructural, sino que están profundamente vinculados al conocimiento y a las prácticas comunitarias. Nosotros en el proyecto, en el momento de lectura del territorio, también se hicieron entrevistas y talleres y nos dimos cuenta que los adultos mayores, la mayoría, tenían recuerdos de haber estado con sus abuelos construyendo, con sus padres, ser partícipes de los procesos constructivos. Además nos dimos cuenta que toda la comunidad sabía distinguir solo con ver qué era un guayacán, qué era un hualtaco, qué fibras vegetales estábamos viendo. Todo esto era parte del conocimiento colectivo que tenía la comunidad, a pesar de que ya no había constructores, no había ningún maestro constructor o alguien que se dedicara a la construcción en tierra. Toda la comunidad tenía recuerdo y sabía qué madera era buena para aéreos, estructurales. Esto era un conocimiento que tenían colectivamente. En cuanto al sistema constructivo, diferenciamos dos técnicas en este territorio. Aunque ambas pertenecen al bareque, tienen particularidades muy relevantes. Por un lado tenemos el bareque, que en esta región se caracteriza por el uso de tabiques de madera de hualtaco como primer barro dentro del entramado. Podemos ver aquí la imagen. Este sería lo que ellos denominan como bareque. Tenemos toda la trama estructural y el primer relleno son estos tabiques de hualtaco, estos trozos, ellos les denominan tabique, y esto constituye el primer relleno de los muros. Esta variante es especialmente importante porque es única en la región y representa valor significativo dentro del patrimonio cultural constructivo del Ecuador. Quienes hayan tenido la oportunidad de visitar esta región pueden ver que todos los cercos, los corrales para animales, todos están hechos con madera de hualtaco por su alta durabilidad y están colocados así la madera. Por otro lado tenemos el toscón, que es la denominación local para la técnica en la que el relleno inicial se realiza con una mezcla de barro y paja. Aquí tenemos el toscón, de igual forma tenemos todo el entramado estructural y el primer relleno es con barro y paja, ya no es con madera. Entonces este sería el toscón y este es el que ellos denominan como bareque. Este sistema responde a la misma lógica constructiva, pero con una materialidad distinta en una de sus etapas. Ambas técnicas evidencian cómo un mismo sistema puede adaptarse según los recursos disponibles y el conocimiento local. El primer proyecto es la Escuelita de Barro, que actualmente funciona como casa comunal. Este espacio tiene un valor simbólico muy fuerte porque fue la antigua escuela del barrio. Muchos de los habitantes crecieron en este lugar y aprendieron y fueron alumnos de este lugar. Con el paso del tiempo dejó de funcionar como escuela y se convirtió en un espacio comunitario de reunión. Posteriormente, a la falta de mantenimiento y fallas, se tuvo que desalojar por
riesgo de colapso y pasaron más de 10 años antes de esta intervención. La intervención partió de una idea clara, no transformar el espacio, sino recuperar su esencia y adaptarlo a su uso actual. También no estaba muy claro, no sabíamos si íbamos a lograr desmantelarla sin que colapsara, y tampoco teníamos certeza del volumen exacto del material que podíamos recuperar. Aquí podemos ver la escuelita como la encontramos, se ve toda la falla en los muros, la cubierta. Aunque aquí no se evidencia en esta foto el daño, esta es la parte de la fachada posterior y aquí se puede ver ya el estado real de los muros. Y aunque en este tipo de edificaciones, como les comentaba, nos permiten recuperar casi todo el material, aquí la comunidad decidió no recuperar la tierra, sino utilizar la tierra del lugar que ellos recolectan junto al río. Se mantuvo la estructura original y se incorporó una cocina, entendiendo que hoy el espacio funciona como un lugar de encuentro donde la comunidad se reúne, celebra, cocina y planea. Acá tenemos los planos. El diseño original se le añadió una cocina porque ellos ocupan mucho la cocina para sus reuniones y en el centro comunitario. Esta era una ventana que se hizo puerta para tener acceso en la parte posterior. Estas eran oficinas y se convirtieron en habitaciones, se amueblaron como habitaciones porque ellos necesitan recibir personas que a veces van de gobierno, de la empresa eléctrica, y como no es tan fácil de salir, necesitan brindarles hospedaje. Se colocaron 2 columnas de refuerzo para la cubierta y las gradas se rehicieron. Aquí podemos ver un poquito más la técnica del bareque. Aquí es el primer relleno con los tabiques de huataco y aquí se observa cómo están poniendo el segundo barro. Aquí tenemos la preparación de mezclas. Él es Edgar, uno de los habitantes del barrio Progreso que estuvo en todas las etapas constructivas. Él se apropió del conocimiento a tal punto que después de los proyectos ya lo han contratado para rehabilitar algunas casas del mismo barrio. Los chicos tenían vacaciones y decidieron ayudar con sus padres y podemos ver las gradas viejas, o sea, cómo estaban. El proyecto involucraba solo reparar las grietas de los pisos, pero estaban muy dañados, así que se sacaron y se intentó replicar el sello original que tenían. Aquí tenemos al maestro Jorge Rueda, porque en la comunidad no había maestros, así que se contrató a un maestro capacitado con experiencia en estas técnicas de una comunidad a 1h30, 2 horas, que se llama La Leonera, y aquí están colocando las lámparas especiales que hizo el artista Lojano Gallardo Cuenca. Esta variante de bareque es propia del territorio y estaba en riesgo de desaparecer porque ya no se utiliza. Durante el proceso se reutilizó la mayor cantidad posible de materiales originales, especialmente la madera, adaptando el diseño a las piezas existentes en el inmueble que pudimos reutilizar de otras viviendas ya desarmadas tiempo atrás. Alguna de la madera no se pudo volver a reutilizar porque estaba muy dañada, y la estrategia que utilizamos fue otras viviendas que estaban desmanteladas, vecinas, se les compró la madera para poder utilizar. Pero más allá de lo material, lo más importante fue el proceso social, ya que a través de este es que se hacen posibles estos proyectos. La obra se desarrolló a través de mingas comunitarias donde participaron adultos, jóvenes y niños, de la mano del maestro y 4 o 5 trabajadores de la misma comunidad que se iban rotando. Con estos proyectos nosotros pudimos emplear remuneradamente a casi todos los padres de familia y a las madres en este proyecto, pero nosotros teníamos que encontrar estrategias para poder rotar a los trabajadores, ya que ellos también tenían que hacer labores económicas como el campo, sus animales.
Entonces no disponíamos de toda la gente, de todas las personas, así que íbamos haciendo como rotando entre proyectos a las personas. No solo se construyó un edificio, se reconstruyó el espacio de encuentro. El segundo proyecto es la restauración de la antigua iglesia del barrio Progreso. Al igual que en el caso anterior, el edificio había perdido completamente su uso y se encontraba en estado de ruina. Aquí podemos ver, y no le hace justicia a la foto, el desplome de este muro y, bueno, el otro lado también tenía otro desplome. Sin embargo, seguía siendo un elemento fundamental en la memoria colectiva de la comunidad y de los visitantes quienes hayan ido a esta zona, o si buscan en Google Maps, la primera imagen que tenemos es la imagen de la iglesia. Fue el primer espacio religioso del barrio y aunque ya no se utilizaba, nunca dejó de tener significado. La intervención buscó recuperar ese valor simbólico y devolverle funcionalidad. En este caso se trabajó con la técnica tradicional conocida localmente como toscón. La escuelita es de Bareque y la iglesia es toscón. Aquí podemos ver más el desplome y se desmanteló toda la iglesia, así terminó. Desmantelamos todo, toda la madera, las tejas, vigas, columnas y todo con ayuda y toda la comunidad estaba trabajando en ese proceso. Se utilizaron materiales locales como tierra, madera y fibras vegetales siguiendo procesos de preparación y aplicación guiada y repasada en talleres. Al mismo tiempo se incorporaron criterios adicionales como tratamientos de protección a la madera, instalaciones eléctricas sin alterar el sistema constructivo ni la estética. También se restauraron elementos importantes como la campana comunitaria y se integraron piezas nuevas elaboradas por artesanos locales. Aquí, bueno, en los dos proyectos no se pudieron recuperar ni puertas ni ventanas, así que se consiguió un carpintero de Celica, que él fue el que hizo las puertas y ventanas en madera de amarillo. Los amarres que encontramos al desmantelar la iglesia eran de fibras vegetales, se cambiaron por alambre de amarre, no tenía instalación eléctrica y se le colocó y unos refuerzos metálicos en la cubierta. La iglesia dejó de ser una ruina para convertirse nuevamente en un espacio activo dentro del territorio. En ambos proyectos fue valiosa la transmisión del conocimiento. Estas técnicas constructivas no están documentadas en manuales, se transmiten de manera oral y práctica de generación en generación. Sin embargo, este conocimiento se está perdiendo porque ya no se utiliza. El proceso de intervención se convirtió en una oportunidad para reactivar estos saberes. A través de mingas, talleres y trabajo conjunto con la comunidad, participó en todas las etapas, desde la selección de materiales, preparación del barro, armado de estructuras y en acabados finales. Niños, jóvenes y adultos aprendieron haciendo, y esto es clave, porque la técnica no se transmite solo explicándola, se transmite practicándola, se transmite documentándola, replicándola e incluso pragmáticamente modernizándola. De esta manera se fortaleció un conocimiento que ahora vuelve a estar vivo en el territorio. Así como les comentaba que en las entrevistas los adultos mayores y los adultos tenían recuerdos de haber participado en algún proceso constructivo, ahora con estos proyectos tuvieron la oportunidad de revivirlo. Y no solo eso, sino que ahora las generaciones más chicas, los jóvenes y los niños, tuvieron la oportunidad de crear los mismos recuerdos que sus abuelos y que sus padres. Y ahora toda la comunidad creció en ese conocimiento colectivo, que esa es la forma de replicarlo y lo más importante. Para cerrar, nos gustaría dejarles una reflexión. Muchas veces pensamos en la arquitectura vernácula como algo del pasado, como algo que hay que conservar como si fuera un objeto. Pero la experiencia en estos proyectos nos demuestra lo contrario. La arquitectura vernácula no está en el pasado, está en el presente y puede ser parte de nuestro futuro. Porque
porque no se trata solo de cómo se construye, sino de todo lo que implica: el conocimiento del territorio, el uso responsable de los materiales y sobre todo la participación de las comunidades en todos sus ámbitos. En estos procesos no solo se recuperaron 2 edificaciones, se recuperó una forma de hacer, una forma de aprender, y eso, repito, es lo más valioso. Porque al final el verdadero patrimonio no es únicamente un edificio, es el conocimiento que permite construirlo y la comunidad que lo mantiene vivo. Gracias. Muchas gracias, Samantha Sáenz. Es importante hacer un pequeño resumen de esta exposición. La arquitectura tradicional y vernácula mantiene una relación directa con el territorio donde se construye. Surge como una respuesta a las condiciones geográficas, climáticas, culturales y sociales de cada lugar. Las sabiendas del Cantón Zapotillo tiene un clima bastante caluroso. Las construcciones se adaptan en torno natural mediante soluciones que aprovechan los recursos disponibles y responden a las necesidades de confort y protección de la población. En este caso, se puede ver una muestra clara de la recuperación arquitectónica en función de todas las características propias del lugar. El clima influye de manera importante en la forma, orientación y materiales de las edificaciones. Las zonas cálidas, húmedas y frías. En este caso, la zona cálida. Son técnicas constructivas tradicionales que reflejan un conocimiento empírico acumulado durante muchas generaciones. El uso de materiales locales constituye una característica fundamental de la arquitectura vernácula y tradicional. Materiales como el adobe, el bareque en este caso, también se utilizó el tema de fibras, el tema de piedra para la cimentación y otros. Además, el empleo de recursos de la zona reduce el impacto ambiental y fortalece la identidad cultural y paisajística de ese territorio. Los saberes tradicionales no solo incluyen técnicas de construcción, sino también conocimientos relacionados con los comportamientos de materiales, las condiciones climáticas y las formas de organización social. A continuación, vamos a contar igual una segunda experiencia en otro territorio, en otro clima, bajo otras condiciones. Para ello, vamos a presentar a la ingeniera Beatriz Bailón, proyecto de memorias del claustro en el monasterio de las Hermanas Concepcionistas de la ciudad de Loja. La ingeniera Beatriz Bailón, magíster en ciencias y destacada especialista en investigación aplicada a la vivienda de interés social y el desarrollo de tecnologías constructivas alternativas. Con una sólida trayectoria como docente e investigadora de la Universidad Nacional de Loja, ha liderado proyectos de innovación en materiales sostenibles como el suelo estabilizado y el fibrocemento, orientados a soluciones habitacionales en la región sur del Ecuador. Es autora del libro Contexto y Análisis de la Vivienda en la región sur del Ecuador. Para ello nos ha traído hoy algunos libros para entregar. Ha ocupado cargos estratégicos en la gestión pública y cultural de la provincia. Recientemente, en el año 2025, desempeñó un rol fundamental como responsable estructural en la restauración del Museo de las Hermanas Concepcionistas de Loja, cuyo proyecto emblemático bajo las líneas de fomento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para la conservación de la arquitectura tradicional. Damos la bienvenida con un fuerte aplauso a la ingeniera Beatriz Bailón.
aquí de la Universidad Nacional de Loja, a la directora del INPC, por la gentileza de invitarme a compartir con ustedes, jóvenes estudiantes, una experiencia muy interesante que se dio en el monasterio de las Concepcionistas de Loja. Vamos a contarles nuestra experiencia. Bueno, hemos titulado la presente exposición como Comportamiento Estructural y Restauración de Arquitectura Vernácula, caso Museo de las Concepcionistas. Como fue un proyecto que se financió con las líneas de fomento del INPC, que un grupo de profesionales arquitectos hicieron la propuesta, liderados en este caso por el arquitecto Romero Espinosa, quien era el benefactor y que también se encuentra. En realidad, inicialmente yo no formaba parte de ese equipo, porque generalmente se considera que lo que se refiere a restauración corresponde solo a los arquitectos y a los ingenieros civiles nos borran en realidad. Pero la experiencia del arquitecto Espinosa, que ya trabajábamos muchos años, él se percató de que necesitaba una persona responsable de la parte estructural de la edificación vernácula. Vamos a ver un poco el contexto de este patrimonio. Este es el Museo de las Concepcionistas de Loja. Lamentablemente es un tesoro que tenemos aquí y muchos ni lo conocen. Se ubica en la calle 10 de agosto y Bernardo Valdivieso junto al Banco de Pichincha. Es un edificio construido alrededor de 1597. Tenemos más de 400 años con ese edificio. Y en el 2004 estaba bastante destruido. El municipio se hizo cargo y lo cambió de función, pasó a ser museo. Vamos a hablar un poco de los materiales aquí para poder tener todos la misma información. El edificio está construido con diferentes materiales en tierra en especial. Aquí tenemos bareque, pero tenemos un bareque relleno, muy diferente del que hace un momento explicó la arquitecta. Este bareque es un bareque macizo, o sea, está relleno todo en el suelo y tiene unos elementos en madera que los llamamos montantes o parantes. Y los horizontales, las varas horizontales también se las conoce como quincha. Aquí esta es una foto del museo, donde ustedes pueden ver, aquí están los montantes y el relleno total de esos. Aquí vemos la parte superior del bareque porque son paredes o muros de más de 5 metros y necesitan una viga superior de amarre, la cual interesantemente está amarrada con cuero. Aquí vemos la parte superior, los montantes. Ahí. Tenemos otro material que también lo hemos identificado ahí, en las paredes del área donde se interviene. Las dos, norte y sur, son de adobe. Ustedes saben, el adobe se lo construye manualmente, no tiene ningún tipo de compactación. Y eso le da una debilidad terrible al adobe. Por esta razón se hacen paredes sumamente anchas. Ahí tenemos 90 centímetros de pared. Hoy en día eso es imposible construir porque los terrenos son pequeños, ¿no es cierto? Frente a esta realidad le voy a hacer una pastilla aquí. Nosotros en el año 2010 participamos para un proyecto de materiales alternativos y logramos desarrollar aquí bloque de suelo estabilizado, teja de microconcreto, tablero de fibrocemento. Aquí tenemos el modelo en pequeño formato, que es bloque de suelo estabilizado, tratando de reemplazar al adobe. Y aquí está el interior y logramos hacer una vivienda modelo que ustedes la pueden ir a ver en Chiquiripama, que es diferente ya. Volviendo a los materiales de tierra, tenemos el tapial. En esta parte tenemos una pared, las paredes laterales son un tapial. Este es mucho más ventajoso estructuralmente trabajar sobre el tapial. Podemos a veces hacer hasta aberturas para ventanas, puertas, sin que se desplomen la doble. Otro aspecto importantísimo aquí es considerar cómo fue armado
las vigas principales, estas varas, que son conocidas como enchacleado. Sobre este enchacleado se coloca la yashipa, una capa de yashipa. Sobre la yashipa va el suelo, compactado con las manos, que queda, ustedes se pueden ver unas fisuras porque se hace una capa dura superior, que reemplaza como una rosa, pero es en suelo. Y finalmente sobre esto se coloca un relleno sobre suelo con el ladrillo ancestral. Entonces, ¿cuál es lo importante de esto? Cualquiera diría, bueno, son varas, son unas yashipas allí, pero en realidad es un diafragma. Esto estructuralmente es como si fuera una losa que está armando todas las columnas, armándose toda la estructura. Esa función cumple el diafragma. Y es muy importante en estas construcciones vernáculas, en especial. El cielo raso, el del carrizo y la cubierta es de teja. Estos son los materiales propios con los que fueron construidos ese edificio. Vamos a ver aquí el estado de la edificación antes de la intervención, o sea, cuando llegamos nosotros, este es el área, esta parte superior es la que se intervino. Aquí pueden ver ustedes, en la planta baja eran 2 salas, y en la parte superior, que es el área de intervención, 3 salas. Un aspecto que es importante considerar. Miren, aquí tenemos esta pared, y esta pared que es norte y sur, son de adobe. Pero estas paredes intermedias son de bareque macizo. Estas intermedias. Un aspecto importante que quiero que tomen en cuenta es de que en las paredes superiores de bareque no hay continuidad a la planta baja. Miren aquí, la pared de adobe está en este eje y el eje da aquí. O sea, estas paredes, vamos a decir, estaban soportadas sobre ese diafragma. O sea, no hay continuidad para abajo. Así encontramos las salas cuando fuimos. Esta es la sala 3. Ustedes ven aquí las vigas desnudas, expuestas. La sala 2 con duela y vigas. Y debajo de estas vigas estaba el suelo patrimonial, el entrepiso, el diafragma. Aquí esta es la sala 5, estaba con deformaciones y tenía mucha vibración. Ese era el estado en el que encontramos. Vamos a hablar un poco estructuralmente. Aquí hay que tomar en cuenta el contraste que tuvieron. O sea, ese edificio tuvo 3 momentos. Uno, el original, cuando fue construido para un convento, para el área de dormitorio de las hermanas que residían ahí. Otro, ya cuando se hizo museo, ¿no es cierto?, cambió de uso. Un evento del 2018 que es importante y el estado de vulnerabilidad en el que quedó. En el estado original, como les dije, era completa, pero aquí hay algo importante. La carga viva, la que se mueve, ¿no es cierto? Esta carga viva era de uso residencial. Yo digo, estimo que unas 10, 12, 15 monjitas caminaban por ahí muy despacio. Luego pasó a un museo, ¿no es cierto? En el 2004. Nadie se percató, o alguien se percató. Lindo, restauramos, muy bonito. Pero nadie se preguntó estructuralmente qué estaba pasando ahí. La carga viva cambió a uso público. Ya no era solo las monjitas, era mucha gente que podía entrar ahí. Todo el público. Entonces, aquí vemos numéricamente qué pasó. La carga muerta la hemos calculado en 345. Cambió de uso, pero se mantuvo la carga muerta. No se hizo ningún adicional, no se pusieron nuevas vigas, ninguna estructura. Luego tenemos la carga viva. La norma ecuatoriana de la construcción establece para uso residencial 2 kilómetros por metro cuadrado. Y para uso de museo 480. ¿Qué pasó? Había un incremento de carga viva, ¿no es cierto? Que ya debía ser preocupante. Aquí están otros cálculos que se refieren a la carga por metro lineal de la viga que recibe la carga. De 5 a 8 tenemos un 50% de demanda. Y la tensión
aquí. En el 2018 conocemos, por referencias, que entró un grupo de estudiantes de un colegio de la localidad y en ese momento crujió la estructura. O sea, fue tanto el crujido y la vibración que las estudiantes salieron corriendo y de lo que sabemos gritaban: se cae el museo, se cae el museo. ¿Cierto? El director del museo fue al municipio a pedir auxilio. Lamentablemente no hubo un análisis detenido de en realidad qué sucedió. Y nosotros aquí hicimos este cálculo. Ingresaron, estimados 25, pudieron ser más. Con un peso promedio de 50, esa era la carga que tenía. Aquí está. Por metro cuadrado, si tenemos un área de 28 metros cuadrados, más o menos el requerimiento, la exigencia era 0,43 kilonewtons por metro cuadrado. No debió haber pasado nada. Miren, en un histórico estaba funcionando con 2. Y cuando pasó a un museo, que tampoco había pasado nada hasta esa fecha, después de casi 12 años, era 480, no debió haber pasado nada. ¿Por qué crujió la estructura? Bueno, cruje la estructura porque se produce un efecto dinámico. Es muy posible que estuvieron en ese momento más de 10 personas juntas. Ustedes saben, cuando uno es joven, uno está que corre, que brinca, que le empuja, que se amontona. Entonces se hizo una carga dinámica en ese momento. Y ante una estructura, un diafragma rígido, entonces se tronó, crujió. Luego de eso, el municipio manda y retiran toda la diafragma. Aquí están las baldosas, aquí está el suelo que lo retiraban y aquí está el enchapeado. ¿Lo retiraron? ¿Qué pasó? Se dañó el diafragma. O sea, el daño aquí se hizo, no por las estudiantes que fueron tal vez a hacer algunas cosas. En ese momento a revisar los cuadros, qué sé yo. Entonces, la conclusión es: no encontraron ninguna viga fracturada. No están, de hecho, ahí ustedes las vieron hace un momento. Entonces, era un crujido del diafragma, de un elemento rígido, que estaba con una exigencia superior a lo que estaba enseñando. Llegó a las vigas a un estado crítico de servicio y quedó una capacidad residual comprometida. Aquí está, miren, quedaron como dije hace un momento expuestas. ¿Qué es lo peor que nos pudo haber pasado? Que se perdió esa técnica ancestral. Al hacer ese levantamiento no había cómo volverlo, no hay cómo volverlo a reconstruir. Entonces, las vigas quedaron con problemas. No es solamente aquí una dificultad de no tener el piso para el tránsito en la sala 3. También se dañó la pared de bareque. Aquí este es el muro de bareque que les dije que no tiene continuidad en la planta baja. Esta viga que está aquí sostiene los montantes del bareque. El problema es que este es un bareque macizo. Esto pesa 5 toneladas. Y está apenas, inicialmente lo veíamos solo en esto. La pregunta es: ¿cómo una viga de 11 centímetros de diámetro no fracasó con semejante peso de 5 toneladas? Si se cae esa pared, mata a cualquiera. Entonces, después de los cálculos, nos dimos cuenta que debe haber un remanente. Estos enchapeados, estas varitas que quedaron, están ayudando a sostener esa pared. Aquí miren. Pero sí quedó en un estado crítico, o sea, era un riesgo. Algo que permanentemente le decía al arquitecto: hay que de una vez ya reforzar esa viga porque puede. Estos son los principios que nos impusimos para la restauración. Aunque yo les digo, entre paréntesis, inicialmente yo dije: yo refuerzo todo con acero. Y se acabó el problema. Porque ese es el material que tenemos con tantas bondades hoy en día, aunque sea nuestro. Entonces, perdón, que sea una intervención reversible, compatible con los materiales, que tenga seguridad estructural, respeto a la identidad histórica y que sea estable a largo plazo. Eso eran las exigencias.
enseñar y reforzar y mantener la lectura histórica. Si ustedes hoy van al museo y van a ver cómo ha sido construido. Y la solución que encontramos es un travesaño metálico, que no es otra cosa que una pequeña viga, que está transmitiendo la carga, recibe la carga y la transmite a las vigas colindantes patrimoniales. Y la viga patrimonial que sostiene los montantes queda confinada. Con eso solucionamos. Aquí está un corte. Estas son las vigas, la de la sala 3, acá está la sala 4, este es el travesaño. Aquí tuvimos que poner una placa base para que la carga no sea directa, sino que se reparte lo mayor posible. Y como son patrimoniales, no hay como enfermar, no hay como clavar, no hay como hacer nada de eso. Entonces, aquí está solo combinado. Dani, me queda 30%, cara llora. La viga patrimonial que sostiene el barrio. Aquí están los elementos. Hay un problema tal vez que no se lo utiliza mucho. No, aquí. La viga está fijada. Tiene casi 19 centímetros de fijamiento en el centro. Entonces, estos refuerzos que poníamos no podían ser de una sola medida. Tuvimos que utilizar este elemento. Aquí está la placa base, una columneta y lo que le llamábamos la cuna metálica, porque aquí recibe el travesaño y la columneta nos permite regular la altura. Aquí ya lo ven en obra colocada. Aquí están los montantes y los travesaños, sostenidos aquí en una viga patrimonial, y aquí está la viga rotizada que sostiene el barrio. Aquí está en la sala 4. Esto es muy importante. Miren, dejamos un registro. Ustedes llegan al museo y van a ver esto, toda la técnica constructiva y cómo se reforzó. En el entrepiso, ¿qué hicimos en el entrepiso? Diseñamos 6 nuevas vigas, compuestas por 2 tablones de roble, porque hoy en día ustedes no van a encontrar una viga de 7 metros en madera. Prohibido inclusive cortar árboles. Entonces, lo que sí disponemos es tablones. Pero la exigencia era de que sean de roble, porque el roble nos daba una resistencia estructural que nos favorecía. ¿Cuál fue el asunto aquí importante? Los tablones vienen en 2.90, pero yo necesito cubrir 6.35. Teníamos que ensamblar tablones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ensamblarlos? Todo es con estudios, todo es con cálculo. Aquí están los ensambles, como fueron, en qué lugar, como eran 2 tablones ensamblados. ¿Cómo los ensamblamos? O sea, la pregunta era ya, lo vamos a hacer con tablones, pero ¿qué ensamble utiliza? No está normado, no hay una norma que regule esto. Valiéndonos de otros estudios, investigamos y en realidad el que mejor se adaptaba para el requerimiento de 552 era el rayo de Júpiter, se lo conoce así, y con estas recomendaciones. Aquí está, ustedes pueden ver ya la fabricación del rayo de Júpiter, y como no cumplíamos, no lográbamos cumplir 1,08 de ensamble, le cambiamos a 60 centímetros y lo reforzamos con platina, todo calculado. Aquí está. El problema no era solo las vigas, ya las vigas ya estaban. Ahora, ¿cómo las colocábamos? Si tenemos vigas por un lado que no están equidistantes y verticalmente hay una diferencia de nivel entre una y otra de 26 centímetros. Entonces, eso ya es un problema. Tuvimos que diseñar toda una subestructura que vaya a la viga antigua. Esto es importante, miren. Tuvimos que utilizar, o sea, las vigas antiguas sí trabajan, están apoyadas, permitiendo estos 2 apoyos. El resto se va a la pared de Jacob. Estamos haciendo trabajar a las vigas antiguas. Tuvimos que poner luego de las vigas un tablón de cedro pegado, porque no hay cómo clavar ni encarnar. Una placa base, la columna, un rigidizador, las
estamos ya con la placa base. Miren, aquí están las placas base ya, con el tablón abajo, todo listo para... Este sería un apoyo y el otro apoyo. ¿Dónde va este apoyo? A un cuarto de la luz, que es el mejor lugar que tenemos, porque hay el cortante y la presión que casi por este momento. Entonces, aquí está lo que nos permite superar esos desniveles. Aquí tengo 26 centímetros, y acá tengo 0. Pues todos esos problemas tuvimos que enfrentar. Aquí ya están colocando la viga fuente. ¿Cómo aseguramos con la estructura vieja, con estas amarras, para que todo el conjunto no vaya a correr? ¿Cómo hicimos el apoyo en el adobe, que también es complicado porque se podía pensar, como les expliqué hace un momento, es una pared muy frágil, como tiene poca dimensión. Si ustedes por desgracia hacen el hueco con 101 adobes, se cae, todo. Ahí está, todo controlado. Ahí están ya las vigas, las nuevas vigas. Miren ustedes las cortinas con el rayo de Júpiter. Y este es cómo quedó la sala actual. Ya está. Aquí está el registro. No trabajan estas vigas colaterales que apoyan los travesaños de esta pared, no trabajan con el piso. Aquí dejamos un registro, ustedes como arquitectos pueden ir a ver, dejamos un registro de vidrio, que fue en calidad arquitectónicamente decidido por el arquitecto, que decía que todo el trabajo se va a quedar escondido y no se lo va a ver, ustedes ya lo pueden ir a ver. Y el cielo raso se lo restauró también con carrizo, o sea, se recuperó. Vamos ahora a la sala 4. En la sala 4 les conté que tenían ruedas, vigas y abajo el piso patrimonial. Aquí, ¿qué se hizo? Había gipso. O sea, como un edificio patrimonial se dejó poner gipso, pintura de látex, piso de ruedas y vigas. Y el ladrillo de piso de relleno azul. ¿Qué se hizo? Es una protección del relleno vernáculo con textil protegido, se puso un nuevo relleno y la instalación. Pero esto es importante. Se recuperaron estas técnicas ancestrales. El embarrado con guano de caballo y suelo, la pintura natural de leche con agua y suelo también, y carrizo en el cielo raso. Ustedes pueden ver, aquí estamos retirando el gipso, aquí están retirando la pintura de las paredes y el piso ya solamente con el relleno de suelo patrimonial. Ahora es así, ya está recuperado el piso, aquí está el registro y esta ya está funcionando. En la sala 5 igualmente, el piso vernáculo, aquí había fuerte vibración. Lamentablemente el financiamiento no permitía entrar a ver cómo se reforzaba esas vigas. Ustedes van a entrar y todavía va a haber esa vibración. Pero hay ya aforo para ingresar a estas salas para evitar más daños. Aquí igual el gypsum, la pintura de látex, el ladrillo del piso y el retiro de hormigón. Aquí se retiró hormigón y se revestido en ventanas que le habían colocado. Todas estas, ustedes van a ver, hubo una fisura en la pared de adobe, se utilizaron llaves, la reposición de viga de medio y protección con maderola. En el cielo raso, un pedazo de viga que tuvo que cambiar. Se recuperaron las técnicas del embarrado, la pintura, un soporte de dintel y registro de adobe que es estructural, está trabajando, el geotextil no tejido para proteger el relleno, y se colocó una nueva capa pequeña para colocar. Aquí está la pared, pueden ver ustedes la fisura indicativa, aquí están las llaves, y aquí ya está sellado. Ustedes son visibles. Aquí está la ventana que les digo que se retiró una gran cantidad de hormigón, pero al retirar poníamos en peligro este dintel. Este marco de aquí es estructural, está trabajando, entonces por eso tiene aquí un área más grande en la mano. Aquí está, miren, este es el suelo patrimonial. Ustedes miren estos claros que hay aquí, son las pisadas de los trabajadores de ese tiempo. O sea, son los trabajadores de hace 400 años que pisaron y siguen eso.
gracias a Beatriz Bailón. Es fundamental algo, créanme lo que quisiéramos tener mucho tiempo para escuchar las experiencias, sin embargo, queremos repetirles a los ponentes que solo tenemos 15 minutos integrando y luego hacemos las preguntas. En este caso fundamental hay que mencionar algo, generalmente lo que nos pasa a la mayoría de los arquitectos. Nosotros a veces cuando hacemos las recuperaciones de obra no nos interesa la parte de ingeniería civil. ¿Por qué? Porque generalmente ponemos viga por viga o simplemente mandamos estructura metálica y sin ningún criterio técnico. En este caso se demuestra claramente de que el ingeniero civil estructural es fundamental en este tipo de obras. Y aún más, es su generis, en este caso que la ingeniera Beatriz Bailón prácticamente se inventó el cálculo estructural. ¿Por qué? Porque la receta es única y de obra. Aquí no funcionan los programas estructurales podría entrar incluso el 3D, pero necesariamente tiene que ser de obra y la inventiva tiene que ser en función de las características propias de cada circunstancia. Haciendo un resumen de lo que mencionó la ingeniera, desde el punto de vista funcional, muchas técnicas tradicionales ofrecen resistencia, durabilidad y flexibilidad estructural cuando son correctamente aplicadas y mantenidas. Actualmente existe un creciente interés de combinar técnicas tradicionales con tecnologías contemporáneas para mejorar el desempeño constructivo y conservar el patrimonio arquitectónico. Estas técnicas utilizan materiales disponibles localmente y métodos de construcción adaptados exclusivamente a ese lugar, como especialmente para la tapia y el adorno. Estas técnicas reflejan relación entre cultura, naturaleza y construcción, además de evidenciar soluciones sostenibles desarrolladas antes de la industrialización arquitectónica. Los recursos utilizados provienen generalmente del entorno cercano, como tierra, piedra, madera, caña, fibras, etc. Los materiales locales son considerados sostenibles porque requieren menos procesos industriales y menos consumo energético. El uso de estos materiales también fortalece la identidad cultural y la economía local. La gran ventaja importante es su bajo impacto ambiental debido a que son materiales naturales locales y con eso existe un escaso proceso industrial. Esto reduce la contaminación y el consumo energético. Hasta ahí, obviamente, el resumen de la segunda ponencia. Entramos prácticamente a la tercera ponencia. En este caso de la tercera ponencia es la arquitecta Gabriela Pacaquí Ruiz, quien funcionó como administradora de los proyectos que se realizaron en Zaragoza. Para ello, obviamente, se va a mencionar la intervención de los sistemas constructivos en Zaragoza. Arquitecta y magíster en conservación y gestión del patrimonio cultural edificado por la Universidad de Cuenca, licenciada en Ciencias de la Educación, mención instrumentaria, flauta traversa por la Universidad Nacional de Loja. En el campo de la docencia ha colaborado con la Universidad Nacional de Loja, carrera de Artes Musicales y Universidad Técnica Particular de Loja en la titulación de Arquitectura, auxiliar de investigación del proyecto World Earth City Preservation Management del programa BLIR Universidad de Cuenca, investigadora externa de los proyectos de colección de literatura musical académica de los medios del siglo XIX y XX de la ciudad de Loja, voces y melodías lojanas, estudios de compositoras, arreglistas y poetas a partir del siglo XX, hasta la actualidad, inserción entre la música y la literatura de la Universidad Nacional de Loja. En la actualidad se desempeña como arquitecta restauradora regional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, donde ha liderado los proyectos de recuperación de técnicas constructivas tradicionales de la parroquia de Quiribamba, Ecuador, y una ruta olvidada, Quiribamba más allá de la arquitectura, años 2024-2025. Este último se encuentra en proceso de la publicación y será presentada en este mes de mayo en el Congreso Trading de 2026 sobre patologías de construcción, tecnología y de rehabilitación y gestión de patrimonio virtual de España. Damos la bienvenida con fuerte aplauso a la arquitecta Gabriela Pacaquí.
Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación, saludos cordiales a los representantes, autoridades de la Universidad Nacional de Loja, su carrera de arquitectura. Saludamos también a los compañeros técnicos y la directora técnica zonal 7 de INPC, compañeros estudiantes, colegas arquitectos que se han dado cita en este día. Permítanme presentar el trabajo que viene realizando el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la dirección Zona 7, respecto a las intervenciones utilizando los sistemas constructivos en el territorio de Zaragoza. Vamos a hacer una mirada desde la administración de los contratos, ¿no? Del financiamiento o las líneas de fomento de la memoria y patrimonio cultural. Indicarles también que yo estuve acompañando al arquitecto Wilson Tapia, quien era el administrador, pero siempre fui con él a las inspecciones acompañando el seguimiento, por lo tanto puedo darles la idea de lo que se trabajó en este territorio. En primera instancia vamos a revisar el proyecto Causa Liñán, el Camino de la Vida. El beneficiario fue el arquitecto Uri Lozano, en la comunidad Las Lagunas de Zaragoza, y este estuvo desarrollado entre los meses de julio 2023 hasta abril 2024 con un financiamiento de $25,000. Este proyecto respondía a la necesidad de ampliación de unos talleres artesanales para dar clases en el Centro Educativo Intercultural Bilingüe, Inti-Raymi de Las Lagunas. Entonces, frente a esta necesidad, es el colegio y en la parte de frente está el terreno en donde se desarrolló el proyecto. Entonces, los niños necesitaban hacer los talleres de cerámica. Entonces, frente a esa necesidad, se trabajó la propuesta. El arquitecto Lozano hace este planteamiento de un bien inmueble, una construcción nueva. Esta empieza desde la cimentación, técnica constructiva de Barejo. Se desarrolla en dos plantas. Esta es a nivel de propuesta y aquí se encuentran los talleres en la planta baja. Esta es la planta trasera, esta el área gastronómica y el área de cerámica. Y este es como quedó el resultado final. Ahora yo les voy a explicar un poco porque vamos a ver el video que el beneficiario presentó con todo el proceso constructivo. Entonces aquí les voy a dar ideas generales. Este es el resultado general de cómo quedó el proyecto y aquí unos detalles, ¿no? De la cubierta, la madera esta era de eucalipto antiguo, eucalipto viejo que le dicen, y aquí por ejemplo una introducción ya de intervención de una construcción, un elemento constructivo contemporáneo, ¿no? Es una grada con una estructura metálica. Entonces empecé a hacer una obra que respondía directamente a este sistema constructivo de Barreque, pero introdujo estos elementos. Entonces ahora vamos a ver el video.
Alexandra Aguilera, ¿qué? Maldonado. Bueno, mientras tanto les iré contando pues, de lo Oye, ¿qué tiempo se queda? ¿Qué tiempo se queda? el trabajo, ¿no? Entonces, como les decía, este sistema contributivo responde al sistema tradicional denominado bareque. En la comunidad le dice Dayu Chak. Ese es el término con el que se conoce en la zona. Entonces, Si le pones sería guardar, se queda guardando en madera de dispositivo. eucalipto y otros materiales propios del sector que van recogiendo del río, hacen el traslado de piedra de gran tamaño. Utilizaron para la cimentación piedra de un diámetro alrededor de 50 centímetros y las vigas de eucalipto eran entre 10 y 12 metros de longitud. Entonces, hacían la donación. Como muchos padres de familia son dueños de estos bosques, entonces ellos donaron porque los $25,000 no les alcanzaba para hacer. Entonces sí hubo mucha contribución de la comunidad. Ahora, para hacer los trabajos grandes, por ejemplo, este traslado de materiales, se movilizaban días sábados con convocatoria. El rector funcionaba como articulador entre los padres de familia, la comunidad y los alumnos que también participaban, los chicos, ¿no? Entonces hacían esta convocatoria para no comprometer la jornada laboral de las personas que están en su trabajo en el campo o en sus diversas actividades. Entonces, eso es lo que venían trabajando. Entonces, luego, como les decía, hicieron estas ceremonias de inicio, ya teniendo en obra el material. Y una vez puesta en obra, empezó este tema de la virtualidad, ¿no? Como inicio. Como fue una obra nueva, obviamente inició por el tema del replanteo de la obra y se hizo un drenaje fluvial también, atravesando en forma diagonal el terreno. Este drenaje también se hizo, sí había una plantilla de maestros contratados, todos ellos se encargaron de este tipo de intervención, y había una construcción de un muro de hormigón ciclópeo, y con esta piedra pues se inició el tema ya de la cimentación, para luego armar pues ya la estructura que iba a soportar, ¿no? La estructura principal de los paneles de bareque. No sé si haríamos un break de unos 2-3 minutos.